En México, integrantes del gremio de doblaje y locución se congregaron en el Monumento a la Revolución para exponer su preocupación sobre el uso indebido de la inteligencia artificial para clonar voces e imágenes sin consentimiento. Bajo el lema "La IA no reemplaza", piden regular el uso de esta tecnología para que no se vea afectado su oficio. Una rebelión contra las máquinas. Locutores y actores de doblaje mexicanos alzaron su voz, su herramienta de trabajo, para protegerla frente a la inteligencia artificial que amenaza con desplazarlos de sus empleos. La presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales se refirió a un video que el Instituto Nacional Electoral publicó en TikTok tras los inéditos comicios judiciales del pasado 1 de junio, en el que se utilizó la voz del fallecido actor de doblaje José Lavat para agradecer a los votantes por sufragar sin pedir permiso a su familia, según su viuda. Lo que estamos tratando de modificar es la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Cinematografía. En ellas pedimos que la voz sea considerado un biométrico para que esté protegida. En la Ley de Derechos de Autor vienen muchos artículos que están protegiéndonos como actores, pero como nuestra obra, protegiéndola para que no se la robe cualquiera. El papel de la inteligencia artificial fue un factor importante en las huelgas de actores y guionistas de Hollywood en 2023, quienes temían que los estudios utilizaran esa tecnología para realizar tareas que normalmente efectúan los creativos pagos. Lo que me motiva es frenar esto, porque si no se legisla, si no se hace algo ahorita, corremos el riesgo de que el doblaje de voz desaparezca, el doblaje de voz hecho por humanos, y la pérdida de empleo de millones de artistas. Queremos una regulación para que se pueda hacer lo más posible de doblaje hecho por personas, por seres humanos, ya que somos los que pueden transmitir emociones, ¿no? En marzo, una de las plataformas de servicio de streaming anunció pruebas de un sistema de doblaje asistido por inteligencia artificial, una tecnología impulsada también por la plataforma YouTube, que amplió a finales de 2024 su capacidad de doblaje automático. Está con nosotros Vero López Treviño, locutora comercial, actriz de doblaje y además integrante del comité de la Asociación Mexicana de Locutores, que promueve precisamente estos controles. Vero, buenas tardes. Estamos totalmente identificados con ustedes. Creo que son muchas las profesiones que sienten incertidumbre, se sienten amenazadas o están pidiendo un marco legal para que se regule el uso de la inteligencia artificial y no se sigan poniendo en riesgo puestos de trabajo. En el caso de ustedes, ¿cuál es la principal amenaza que representa para su oficio la inteligencia artificial? Bueno, primero muchas gracias, Nicolai, por esta oportunidad de hablar con tu auditorio. Mira, una de las cosas que creo que sucede es que muchas personas ignoran cómo manejar los contenidos, ¿no? A partir de que aparece la inteligencia artificial, mucha gente se confunde y piensa que todo lo que está en las redes, en el Internet, es del dominio público y que solo pueden ir y tomarlo. Pero existe una cosa que es el derecho a la propia imagen. Eso está en la Ley Federal de Derecho de Autor de México y me imagino que también de muchos otros países, donde no todo mundo, o sea, nadie puede venir y usar tu imagen, tu cara o quizá tu silueta, en fin, o sea, lo que te representa como individuo, pueden venir y usarlo a su antojo. Y lo que estamos intentando hacer es que la voz sea uno de esos elementos de la propia imagen, porque está sucediendo que muchos clientes dicen, pues hazlo con inteligencia artificial, ahí está la voz de Vero en su canal de YouTube, y entonces ellos pueden ir, tomar esa voz y clonarla y hacer cosas para uso público o de promoción o publicidad de cualquier cosa. Eso no se puede hacer. Sí. Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, justamente respaldaba la exigencia del gremio esta semana. Convocó a analizar los esquemas para evitar un mal uso de esta tecnología. Escuchemos lo que decía en estos últimos días.
Pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años. El doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello y hay que proteger su trabajo, pero también su voz. Tienen razón y ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial. Vero, ¿están satisfechos con lo que dijo la presidenta Sheinbaum? Sí, primero pues nos sentimos muy contentos de haber sido escuchados. Me parece que es un tema muy importante y que hemos venido trabajando durante los pasados 2 años intentando que nos volteen a ver. Y sí, o sea, estamos satisfechos en el sentido de que la presidenta haya volteado a ver esta manifestación como parte de la agenda nacional. No nos esperábamos una respuesta tan inmediata y ahora sí, ya se dio la primera reunión el miércoles pasado, es decir, a 2 o 3 días posteriores a la manifestación. Y bueno, se espera que haya más reuniones. Decían ellos que una vez a la semana, después de esta primera, que fue a los 3 días, y hasta que se llegue a acuerdos. Se están haciendo mesas de trabajo, pues para poner en contexto absolutamente todos los riesgos y las situaciones que se han venido presentando, pero esto es solo el principio. En realidad, el tema de inteligencia artificial sabemos que viene pues prácticamente sobre todas las profesiones. Lo que pasa es que en este momento la nuestra es una de las que más afectadas se está viendo, ¿no? En general, las industrias creativas, tú lo sabrás, todos los que estamos en medios de comunicación estamos siendo seriamente amenazados en este momento. Claro, porque es que la inteligencia artificial se nutre de un montón de fuentes y a la hora de la verdad esta información no tiene regulación en cuanto a la propiedad intelectual. De hecho, recuerdo que aquí mismo debatíamos hace algunos meses sobre esa ola de dibujos generados por inteligencia artificial inspirados en el estudio Ghibli que finalmente tuvo que demandar porque no habían sido consultados. Parece que no fuera tierra de nadie, pero sí es tierra de alguien. En este caso, en el caso de ustedes, las voces de los actores de doblaje. Así es, y ha habido muchos malentendidos con los clientes porque dicen, bueno, ¿para qué le voy a pagar a esta o a esta persona? Pues usa su voz con inteligencia artificial, pero no es así. O sea, nosotros no somos un producto, como te decía hace un rato, del dominio público. Nosotros hemos vivido de este trabajo durante muchísimos años y para que un cliente o una empresa incluso una televisora, un estudio, vaya, quien sea, pueda utilizar estos materiales que ya existen, lo primero es que debería de ser consentido por parte del artista. Ese es el punto número 1, el consentimiento. En segundo lugar, debería de haber un control. Es decir, si a mí me dicen, oye, tú vas a ser la nueva persona que va a dar noticias, pero no necesitas venir todos los días a trabajar, vamos a usar tu imagen y tu voz para dar noticias y vamos a hacerlo todo por inteligencia artificial, ¿ok? Yo entonces puedo negociar con esa empresa y saber que solamente se va a utilizar para eso, no para otros programas, no para otros proyectos, es decir, un control de en qué se va a utilizar. En tercer lugar, bueno, una compensación económica justa de acuerdo al uso que se le va a dar a esto, que es como nosotros siempre hemos venido trabajando, ¿no? El uso que se le da a nuestras voces. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo trabajar para una película que se va a transmitir en el cine que trabajar para un spot de radio que se va a transmitir de manera local en una ciudad pequeña. Entonces, tenemos que saber cómo se va a compensar eso de acuerdo a los tabuladores justos de esto, ¿no? Que los contratos sean claros también en ese sentido, porque a veces podría parecer que ya no hay contratos, que ya, bueno, por supuesto esto haría volátiles las regalías, ¿no? Si no tenemos el cuarto punto, que es el crédito al artista, no hay modo de hacer un contrato a nombre de nadie y
tampoco de pagar las regalías correspondientes porque no tenemos el crédito, ¿no? No es solamente una voz que apareció por ahí, sino eso se tomó de algún lado y con los otros puntos que te he mencionado, debería de saberse exactamente quién lo hizo y de quién tomaron esa voz para que fuera clonada y eventualmente recibir el pago correspondiente. Claro, y darle también el crédito, por supuesto. Y esto además tiene una enorme tela por cortar allí, particularmente en México, por ejemplo, el caso... bueno, hay muchos casos, ¿no? Internacionalmente, por ejemplo, recuerdo el caso de Scarlett Johansson, que protagonizó un pleito con OpenAI porque iban a utilizar su voz y, por supuesto, esto no tenía las debidas autorizaciones de la actriz. Y el caso de México, sabrás muy bien que hubo una polémica porque el Instituto Nacional Electoral compartió un clip en el que se escucha la voz de Pepe Labat, que es a propósito un actor que ya falleció. Recordemos parte de ese clip. Venimos a agradecerte a ti que compartiste los videos, que dejaste comentarios que nos llenaron el corazón, que practicaste tu voto, pero sobre todo, que participaste. Gracias por salir a votar. Pepe Labat, por supuesto, para nuestra audiencia internacional, es un actor fallecido muy reconocido en la industria mexicana y esto desató protestas entre los actores de doblaje, entre los actores mexicanos. Incluso el gobierno estuvo involucrado porque no saben cómo usarlo en esta polémica y darle el debido crédito, ser respetuosos del trabajo de actores como ustedes. Así es, ellos toman, imagínate, un instituto con tanta importancia en México que tiene que ver con la transparencia de las decisiones de los mexicanos. Claro, calificamos a todo el instituto, seguramente fue alguna persona de ahí que tuvo esta grandiosa idea, ¿no? Y toman el material de Pepe Labat y lo suben en su modalidad de Dragon Ball, ¿no? Era pues el narrador de este programa que antes salía en televisión abierta. Y sí, o sea, esto llamó y levantó muchísimas cejas porque, bueno, fue una excelente coyuntura para poder acercarnos a la presidencia, pero no es el único organismo que está haciendo esto. Hay otros, y hay otros casos en donde simplemente se ha tomado la voz y pagan $5, $6 y le dan una explotación pública y comercial inimaginable a los materiales. Y por supuesto que esto nos abre las puertas, ¿no? O sea, sí es algo muy delicado y muy grave, pero creo que también abre las puertas a la conversación para poder exigir algunos derechos, ¿no? De todas maneras, no va a ser fácil porque mucha gente, digamos, en la comodidad de su hogar o clientes que desconocen esto, pues pueden hacerlo también. Y, ¿sabes? Una de las cosas más graves que yo veo, Nicolai, es que si no nos unimos y si no hacemos esto a nivel Latinoamérica, esto se convierte en una lucha individual, ¿no? O sea, eres tú, Nicolai, frente al monstruo de los organismos gigantescos, ¿no? Como puede ser el INE o como pueden ser otros que también lo hacen, ¿no? Amazon o, no sé, empresas muy grandes que pueden hacer uso de ese material y como individuos es muy difícil defendernos. Entonces sí, es importante que estemos organizados a nivel Latinoamérica y que se generen estos candados digitales y que pues se difunda de la mejor manera esta información para que pues la gente sepa que no puedes solo tomarlo, me explico, aunque esté ahí. Es muy importante eso. Claro, pero es que hay un montón de plataformas que están ofreciendo ahora mismo la posibilidad de utilizar personajes, de tomar sus voces y aquí también cabe una responsabilidad de los usuarios. Tenemos que pedir la complicidad de todos aquellos que usan las redes sociales para que ejerzan con prudencia y ejerzan de manera responsable esa navegación, por supuesto respetando la propiedad intelectual y también siendo considerados del trabajo de otras personas. Vero López Treviño, del Comité de la Asociación Mexicana de Locutores, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Nicolai, un placer compartir estas ideas con tu auditorio.